Bienvenidos a Conciencia Proactiva, el podcast que explora las mejores ideas e historias de vida en psicología, crecimiento personal, salud mental y emprendimiento. Mi nombre es Felipe Arenas y tengo el gusto de ser su anfitrión. En el episodio de hoy, episodio número 12, tenemos a un gran amigo mío, de quien tengo un aprecio y una admiración por años. Leandro Micolta es de los colegas más brillantes y originales que conozco. Es psicólogo clínico de la Universidad Javeriana en Colombia, terapeuta independiente, formado en homeopatía dinámica, experto en medicina alternativa y certificado en respiración holotrópica por el Growth Transpersonal Training, técnica reconocida y probada científicamente por la psicología transpersonal. En este episodio conoceremos la historia profesional y personal de Leandro. Puntualmente conoceremos cómo, gracias a experiencias fascinantes de su propia vida, comprendió la importancia y el papel de la espiritualidad en la práctica de la psicología. Adicionalmente, recibiremos una explicación muy detallada y apropiada de la psicología transpersonal, un enfoque relativamente nuevo en la psicología que integra la espiritualidad en la psiquis humana y el trabajo terapéutico. Además, conoceremos qué es y cómo funciona la respiración holotrópica, cómo esta técnica puede contribuir a la sanación psicológica, a la resignificación de experiencias traumáticas e incluso a vivir experiencias espirituales y trascendentales muy profundas de otro nivel. También hablaremos de salud mental en general, de otros enfoques, incluyendo las medicinas psiquiátricas y en general de aspectos que son sumamente enriquecedores para entender caminos y posibilidades en la salud mental y la sanación psicológica. Honestamente, esta conversación con Leandro me pareció genial. Tocamos temas profundos, hablamos de espiritualidad, sanación, estados de conciencia alterados, rituales de paso, psicoanálisis, conciencia ecológica, tradiciones culturales, entre otros temas fascinantes que se conectan durante toda esta conversación. Si eres apasionado por la salud mental, la psicología o el crecimiento personal, no te pierdas este episodio, sé que te va a encantar. Bueno, estamos en vivo en un episodio más de Conciencia Proactiva. Estamos hoy con un gran amigo mío que desde que lo conocí lo he admirado profundamente por su calidad profesional, por su dedicación al servicio y sobre todo por su capacidad de generar impacto y generar trabajos de conocimiento interior en las personas con las que él se relaciona. Él es Leandro Micolta, él nos va a compartir acerca de su trabajo, vamos a hablar de espiritualidad en el trabajo que se hace en la terapia psicológica y en un tema muy puntual en el cual él se ha certificado y él es un experto, lo digo desde mi propia experiencia personal, que es respiración holotrópica, una técnica desde la psicología transpersonal que está teniendo hoy en día mucho impacto y bueno, que sea él el que nos cuente de qué se trata. Así que bienvenido, Leandro, al programa. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Felipe, no, nada, mi hermano, el honor es mío y bien, todo bien, dispuesto a hacerle, ¿no? Que conversemos. Bueno, de nuevo muchas gracias por venir. Y para comenzar, quisiera preguntarte un poco por tu historia personal y tu historia profesional. Que nos cuentes quién eres, que nos cuentes acerca de tu formación y que nos cuentes cómo has llegado a donde estás hoy y a hacer el trabajo que haces. Ujú, vale, mira, yo soy caleño, colombiano, me considero pues a mí mismo un colombiano promedio, ¿no? O sea, pues con todas los quehaceres de la vida que puede tener cualquier persona que vive acá, ¿no? Y que es nacida acá. Vengo de una familia de clase media. Mi padre fue docente durante muchísimos años. Mi madre tuvo formación en asuntos comerciales y estuvo trabajando en ello también una buena cantidad. Fui criado en un hogar bastante amoroso, también pues con ires y venires también de la vida, ¿no? Mm, con el paso de los años, pues a medida pues que fui creciendo, ¿no? Pues fui dándome cuenta de algunas cosas, por ejemplo, que era una especie de apasionado por temas relacionados con la filosofía, con la ciencia como tal, algunas
intereses profundos por el arte también. Y finalmente, pues fui como a lo largo de la vida enfocándome en el tema de la psicología, que surgió casi como una especie de situación cómica, por así decirlo. Un día estaba conversando con un gran amigo y él me estaba contando algo que le había pasado y él llega y me dice, Leandro, vos deberías estudiar psicología, hombre. Y yo le dije, ¿será? Y fui y me inscribí, o sea, realmente fue un poco hacia la historia, no hubo como una especie de gran preámbulo en el cual tuvo una especie de epifanía alrededor del servicio al otro, ¿no? Simplemente fue como encontrarme identificado con esa invitación simple por parte de él. Y pues terminé estudiando psicología en la Universidad Javeriana, acá mismo de Cali. Luego, durante la carrera yo empecé como a enfocarme pues en otros aspectos del ser, ¿no? Alrededor de la medicina alternativa, de medicina china, por ejemplo, de reflexología, sanación pránica, y empecé a estudiar un poco. Tuve la suerte de toparme con una maestra que me enseñó pues un montón de temas alrededor de sanación pránica. Empecé a atender a algunas personas antes de graduarme de psicólogo, pero finalmente pues todo empezó a fluir pues ya después de obtener el título como psicólogo. Mm, de ahí, hago un recuento. De ahí empecé a estudiar ya el tema de psicología transpersonal, un poquito de psicología junguiana también, pero pues enfocado en el tema de respiración holotrópica por parte de la escuela del doctor Stanislav Grof. Y pues desde eso he estado trabajando en clínica particular, haciendo talleres grupales, encuentros también privados de respiración holotrópica y pues acompañando procesos en ya algo más de 10 años. Eh, pues de todo tipo, ¿no? Desde personas que están en temas de crecimiento personal, también personas que vienen buscando aliviar diferentes tipos de sintomatologías, ¿no? Eh, traumas, duelos no resueltos, adicciones, entre otras situaciones. Entonces, básicamente ha sido eso, como una aproximación a la tarea de sanación, pero no yo como sanador, porque para mí el enfoque nunca ha sido, o yo, Leandro, el que sanó gente, ¿no? Para mí el tema ha sido más como tú como individuo, como persona que viene a una consulta, puede activar esa capacidad de autosanación. Sí, es como lograr esa independencia incluso en tu propio proceso personal, que fue un poco lo que yo fui experimentando a lo largo de mi vida, ¿no? Como ir empoderándome incluso de mi sanación, de mi propia sanación. Leandro, quisiera puntualmente preguntarte si llegaste a la psicología transpersonal y a la respiración holotrópica por algún suceso personal o simplemente como un interés que se te fue despertando con el tiempo. Yo creo que es un poco de todo, ¿sabes? Cuando yo estaba cursando psicología, a mí algunos temas que se veían alrededor de los enfoques clínicos, a mí me daba la sensación que no alcanzaba como a responder experiencias que yo mismo había tenido. Eh, experiencias que desde algunos enfoques se trataban era de patologizar, ¿sí? Como por ejemplo, yo siendo muy pequeño tuve algunas experiencias que hoy día se considerarían extrasensoriales, ¿sí? Como ver, entre comillas, ¿no? Lo pongo muy entre comillas, ver fantasmas o escuchar ciertas voces, pero no desde un punto de vista patológico, así como de mata a tus papás o hazle daño a la mascota, no nada de eso, sino que era como que me hablaban a veces de informaciones, digámoslo así, que yo no tenía conocimiento consciente, por lo menos, ¿sí? Yo buscando respuestas a esto fue que también entré en el mundo de la sanación pránica y demás, entendí pues desde ese marco, ¿no? De la espiritualidad y de la creencia alrededor de las energías y todo este tema, entendí pues cosas que me habían sucedido y ya cuando empiezo a estudiar psicología y empiezo a ver que la psicología como estaba estructurada en ese momento en la universidad no daba ciertas respuestas para mi vida personal, empecé a leer un poco más y me topé con libros de Ken Wilber, de Capra, de
del mismo Stanislav Grof, ¿sí? Que daban respuestas y te decían, mira, esto que vos viviste no es patológico, no es que te has vuelto loco, ya está siendo estudiado y se ha estudiado y se sigue estudiando o sea, en un contexto científico, serio, profesional. Eh, y yo dije, maravilloso, yo quiero tener esta experiencia, ¿sí? Yo quiero, o sea, como poder explicar qué ha sucedido conmigo y también explorarme por ahí derecho. Y para esa época que yo andaba pues leyendo un poco y conociendo más, me llega un profesor de allá de la universidad, César Fabricio Torres, y me dice, mira, viene de Argentina María Rodríguez, facilitadora de una técnica que se llama respiración holotrópica, y pues mi hermano, tenés que ir. Yo le dije, pues está buenísimo, yo he estado leyendo esto más de un año y quiero experimentarlo, ¿sí? Yo a veces leía, sobre todo en los libros de Stan, yo leía y decía, no, olvídate, eso es alucinación, ¿no? O sea, yo me había metido ya el chip de esto es falso, por ejemplo, cuando tú tienes ciertas experiencias, por ejemplo, de fusión con el cosmos, por ejemplo, o experiencias de poder, entre comillas, saber qué le ha pasado a otra persona a distancia que no tenés ni idea, porque no te lo ha dicho en persona o no te lo ha comunicado directamente, mira, me está sucediendo eso o me sucedió tal cosa, tú darte cuenta a distancia, ¿sí? Y yo decía, no, o sea, yo a veces le preguntaba cuando estaba más pequeño, le preguntaba a algunas personas y me decían, mira, esto se lo imaginaste o fue pura coincidencia, ¿sí? Entonces llega Stan en sus libros y nos dice, mira, estas experiencias suceden y se pueden entender y se pueden enmarcar dentro del tema de la psicología transpersonal. Entonces finalmente decidí ir al encuentro de respiración holotrópica y fue una cosa fenomenal. O sea, te digo que para mí fue una ruptura de paradigma en todo sentido, desde lo corporal, lo material, la relación o sea, con todo lo palpable, digámoslo así, y también una conexión mística y espiritual muy profunda. Fue como un giro completo, un viaje de ida y vuelta, por así decirlo, en mi forma de ver el mundo. Y fue también como terminar de encontrarme en esa sensibilidad emocional, espiritual, ¿sí? Y confirmar que también que definitivamente sí, el trabajo con la gente era lo mío y que quería llevar eso a los manos en la experiencia de otras personas, ¿no? Que no solo se quedara en mí como experiencia íntima y personal, sino tener la oportunidad de compartirlo con otras personas. ¿Sí? Y desde eso me interesé. Yo me acuerdo que hablé con María, ¿sí? Le dije, mira, esto está genial, me encantaría estudiarlo. Ella me dio la información de cómo llegar a la escuela. Y bueno, finalmente, pues una vez me gradué, estuve como un año después, empecé a estudiarla. Eh, y básicamente fue eso, ¿no? Leandro, me gustaría que entráramos en el tema desde la base y quisiera preguntarte primero qué es psicología transpersonal, de dónde nace y en qué se diferencia de otras formas de ejercer y de entender la psicología. Ujú. Mira, la psicología transpersonal, si tú desglosas la palabra, te encuentras dos partes, ¿sí? El trans y el personal. ¿Listo? Eh, el trans se refiere a aquello que va más allá de, ¿sí? Y el personal, pues se refiere al individuo, a la persona. Entonces la psicología transpersonal, si la vemos desde ahí, estudia todo aquello que va, todas esas experiencias que van más allá de la experiencia individual. Dicho de otra manera, las experiencias místicas, espirituales, la conexión con el todo, la conciencia ecológica, se estudia también bajo cierto lente, ¿no? Quiero aclarar que no, o sea, no es una invitación al consumo de sustancias psicoactivas, pero se estudia igual dentro de la psicología transpersonal, por ejemplo, el consumo de enteógenos, ¿no? Hongos, LSD, MDMA,